que cayó al piso fue un pedazo de lengua. Las magias negra, blanca, roja, verde. ¿Qué tipo de brujas es? Es para que se vaya consumiendo, Se consume poco a poco y la persona sufra el proceso hasta que ya el cuerpo no resista más. La maldad existe y se presenta en muchas formas. Como lo dijimos en el anterior podcast, todos estos temas los tratamos con mucho respeto. Son temas de respeto. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro tercer capítulo de podcast de Hilos del Otro Lado. Nuevamente estamos con un tema bastante bueno, bastante extenso y antiguo. Me presento nuevamente, Daniel Correa. Andrés Suerquia. Este tema es un tema muy antiguo, viene de mucho antes de los tiempos de Jesucristo. Sí. Y es un tema tanto antiguo como actual. Es un tema que ha transcurrido por generaciones y generaciones. Incluso hay culturas que en la actualidad se representan como lo que vamos a hablar hoy. Yo creo que en la actualidad es más, se ve mucha más la maldad en ese tema. Sí, ya no se ve que lo utilicen para hacer el bien o sanar personas, sino para hacer maldades, hacerle daño a las personas en general. Más que todo se genera por envidia de lo que las personas tengan o envidia de lo que las personas puedan tener. Sí. Entonces el tema de hoy se trata de brujas, brujería, magia negra, y magia roja, magia blanca, magia verde. Vamos a tocar un poquito ese tema porque en general es un tema muy extenso. Bastante. Podríamos sacar 2-3 capítulos más sobre este tema. Empezamos con este tema. Vamos hoy tenemos tengo unas historias bastante que pasaron. Tengo unas historias que nos pasaron a nosotros, que me pasó a mí, otra que te pasó a ti. Tengo otras que le pasaron a unos amigos que me contaron con su hijo. Y bueno, empezamos. La historia que te voy a contar es de mis amigos. Ellos tenían su bebé. Ellos estaban buscando su bebé, ¿cierto? Estaban buscando su bebé y en el trabajo tenía una amiga, ¿sí? Una amiga, y la amiga le aconsejaba que hicieran eso, hicieran lo otro, y ellos lo hacían, ¿cierto? La amiga era en común. Resulta y pasa que ellos tenían una vecina, y la vecina estaba enamorada de él, pero él no sabía. Cuando ellos estaban intentando, cuando quedaron embarazados, la vecina se dio cuenta, y desde ahí empezaron a pasar sucesos en la casa muy escalofriantes, muy paranormales, como decimos. Empezaron a escuchar pasos en el techo, bultos que caían en el techo, veían sombras en la habitación. Entonces ellos empezaron a mirar a ver qué pasaba. Le comentaron a alguien y ese alguien le dijo: venga, de pronto puede ser un espíritu que llegue ahí, hagan esto. Lo hicieron, pero seguían sintiendo lo mismo, ¿sí? El bulto, la caída, los pasos hasta el día que le dijeron que de pronto podía ser una bruja. Bueno, le dijeron que la echara, y él la echó. La insultó y se desapareció.
Dejó que pasaran los 9 meses y que el bebé naciera. Cuando el bebé nació, ya llevaba 3 meses el bebé. Resulta y pasa que la vecina no se había ido de donde estaba. Había dejado de molestar. Pero empezaron a sentir nuevamente pasos y bultos que caían bultos en el techo, duro. Empezó a molestar justamente cuando el niño Sí, ya estaba. En el momento que la expulsó, dejó de molestar. Se calmó. Se calmó. Cuando ellos todas las noches sentían que el bebé lloraba a las 3 de la mañana. Justamente a las 3 de la mañana el bebé pegaba un berrido duro. Esa es prácticamente la hora que se dice. 3:30 es la hora que se dice que se abren los portales. Los portales, absolutamente todo. Todo lo paranormal es donde tiene más fuerza. Sí. Y es propenso a que pueda suceder lo de la bruja más que todo. Bueno, y cuando ellos, pasaron unas noches, se llevan el niño para la habitación y el niño lloraba en la habitación, 3 de la mañana siempre. Cuando una noche, la muchacha ya cansada buscó ayuda, ¿sí? Buscó ayuda por parte espiritual, entonces le dijeron que a ellos los estaba molestando una bruja y que al niño lo estaban tratando de absorber la bruja. ¿Cómo lo absorbía? Absorbiendo su energía. Sí. Entonces ellos veían que el bebé sí estaba enfermito, ¿cierto? Cuando ellos una noche se levantaron, antes de que el bebé llorara, cuando el bebé, eran las 3 de la mañana, no prendieron las luces, sino que esperaron que el bebé llorara. El bebé lloró. Cuando el bebé lloró, ellos medio alumbraron y se veía un hilo delgadito, un hilo de cabello que caía justamente en el ombligo del bebé. Cuando caía justamente en el ombligo del bebé, el bebé lloraba. Y la muchacha, llena de susto, de nervios, cogió unas tijeras, las primeras tijeras que cogió, y cortó ese hilo. Cuando cortó ese hilo, lo que cayó al piso fue un pedazo de lengua. Prácticamente le cortó la lengua. Le cortó la lengua a la bruja. Le cayó un pedazo de lengua. Ahí se calmó el bebé y se quedaron quietos. Al otro día se dieron cuenta quién era, porque la encontraron desangrada en las escaleras. No alcanzó a llegar al hospital, no, se desangró. O sea, fue tan fuerte, el amor de madre es tan fuerte que ella, sin pensarlo, cogió y cortó el hilo, y era la lengua de la bruja, claro, que estaba absorbiendo la vida del niño. Eso es totalmente algo que haría una madre desesperada y una madre con mucho amor a sus hijos. El actuar en ese momento que ella ve que algo malo le está pasando a su hijo, sin saber que puede ser una bruja o una entidad paranormal, el actuar y cortar ese hilo que pensaba, le salvó la vida al hijo. Sí. Le salvó la vida y pudieron saber quién era el que estaba haciendo eso. Ella se desangró, pero pues no se desangró para se desmayó. Entonces se dieron cuenta y tomaron cartas en el asunto. Ya la vecina que estaba enamorada del muchacho partió, quedó muda prácticamente. Eso es un algo que pagó ella por la maldad que estaba haciendo. Sí, todo tiene sus consecuencias y prácticamente si ese era el mal que le estaba haciendo a él, porque no estaba ella con él, era de quitarle la vida, por decirlo así, drenarle la vida al niño solamente por venganza o porque no quería estar con ella. Sí. Ahí tuvo una consecuencia que fue
la decisión de la madre al tomar esas tijeras y salvar la vida de su hijo y ella quedar prácticamente sin lengua. Sí. Yo conozco una historia casi parecida, pero no era una pareja, sino era un hombre que vivía solo en un apartamento, en una piecita, y él todas las noches sentía lo mismo, un bulto que caía en el techo y sentía los pasos. Él la insultaba, intentaba de todo porque él decía, es una bruja, me viene a molestar. Y pasaron noches y noches y él cada vez sentía que el bulto pegaba más duro. Varias noches cuando se levantaba en la noche, porque él sentía que algo se le pegaba en el pecho, se levantaba asustado. Sí, como le dice normalmente, se le sentó el muerto. En una de esas noches, él ya cansado de que le estuviera sucediendo eso, guardó un arma tipo cortopunzante debajo de la almohada y metió la mano. Al momento de que él sintió que se le posaron en el pecho, sacó el arma y empezó a bolearlo para todos los lados. Y él contaba de que no le daba nada. Él decía que él solamente boleaba el arma y no le daba absolutamente nada. Pero el bulto se le quitó. Al otro día se dio de cuenta que era una vecina que siempre madrugaba a la casa de él a pedirle sal o a pedirle azúcar. Y el hombre, en su inocencia, a las 6 de la mañana siempre le daba el poquito de sal o el poquito de azúcar. Con la excusa que le daba a la mujer: vecino, no tengo sal, ¿me regalas un poquito de sal? Vecino, no tengo sal, ¿me regalas un poquito de azúcar? Y ahí fue donde ella cogió como la entrada a donde él vivía, de estar molestando. Al otro día, después del suceso que él cogió el arma cortopunzante y la volvió para todos lados, se dio de cuenta por boca de vecinos que la vecina que siempre iba donde él a pedirle sal estaba hospitalizada. Y decían que entraron a su casa a robarle, pero no, él se dio de cuenta que él fue el que le ocasionó esas heridas, debido a que la señora todas las noches lo visitaba a molestarlo. Se dio de cuenta que la señora era una bruja y que por cosas de la vida gustaba de él. Entonces esa es la cuestión. No, lo que no se debe hacer cuando uno insulta a una bruja, que se dice que insultándola y diciéndole que al otro día llegue por un poquito de sal, se dice que no se le puede dar sal de la casa, porque le pasa lo que pasó. Le estás dando entrada a esa persona a que ingrese a tu casa. Ingrese a la casa o sí, que... porque le estás dando la sal con la cual la puedes contrarrestar. Y eso también puede ser perjudicial para ti o para la familia. Porque con esa sal puede ir a hacer maldad al cementerio. Hacer entierros con tierra de cementerio, hacer eso. Esa sal, como es de tu casa, tú la tenías ahí, puede hacerte maldades, puede hacerle maldades a la familia. Entonces, cuando se dice que cuando se insulta a la bruja, no le des sal. No, vecina o vecino, o si llega a las 6 de la mañana, dele la moneda para que compre la sal. Ya te vas a dar cuenta quién fue o quién es el que te está molestando. Ya puedes tomar cartas en el asunto. También otra manera, ya que estamos hablando ahí prácticamente vamos a hablar de los rumores, de cómo se pueden dar de cuenta o cogerlas.
Sí. Uno de esos Es con la sal. es con la sal. Otro es cuando estés ahí, también la insultas y al otro día, no le dices que venga por la sal, no, al otro día le dejas una caneca, un balde con un colador y le dices, quiero que con este colador vayas al mar y me traigas esta caneca llena. ¿Cuándo se va a llenar una caneca con un colador? No, eso es una cosa de locos. Hay otras, son muchas. Son muchos. Hay otra que se ha escuchado mucho, que es regar Sal. no, regar lentejas. Lentejas, ok. Regar lentejas, 1 kilo, 1 libra, y decirle que para la mañana quiere que todas las lentejas estén contadas, estén en la bolsa, contadas y bien arregladas. O sea, no desordenadas como ideales, sino que tienen que estar como ellas son para maldad. Son a veces como muy pocas de cerebro. O sea, tienen que hacer lo que les digo. Sí, pues en respecto a eso, he escuchado y he visto y he leído que las brujas no son plenamente o enteramente son ellas, sino que es como un espíritu que ellas sale del cuerpo y va y hace la maldad. Sí. No son enteramente ellas, no tienen la capacidad de entender muchas cosas. ¿Cómo sale la bruja de un cuerpo? ¿Sabes cómo sale la bruja de un cuerpo? No sé. Las brujas, por lo regular, como tú dices, es un espíritu, ¿cierto? Es el espíritu de esa persona que sale y se puede transformar en cualquier cosa. La bruja se amarra 2 hilos en los dedos gordos del pie. 2 hilos rojos. Por la izquierda sale y por la derecha entra. Sí, dice la leyenda o dicen las personas que las brujas, cuando están molestando y las encuentran en su estado catatónico, que se ponen ya como si estuvieran ahí dormidas y les quitan el hilo, ya no se vuelven a despertar, mueren. ¿Por qué? Porque el hilo es el conductor del espíritu que sale y entra. Solamente por ahí pueden nacer, solamente así pueden salir. Eso es lo que se dice, que solamente así pueden salir. No que se acostó, salió el espíritu, no. Así es la forma en que salen ellas. Entonces, yo te hago una pregunta. Sí. ¿Qué tipo de brujas existen? Aparte de las magias negra, blanca, roja, verde, ¿qué tipo de brujas existen? Porque existen las que te leen las cartas. Esas son tarotistas. Sí, esa es la bruja. Pero se les llama brujería, pero son tarotistas. Son de la misma rama de las brujas, por decirlo así. Sí, magia, sí. Entonces te hago la pregunta, ¿qué tipo de brujas existen? Como se dice, existen las buenas y existen las malas, ¿cierto? Sí. Aunque para las personas no hay brujería buena. Para las personas no hay brujería buena. Así les ayuden. Así busquen ayuda y les ayuden, no hay brujería buena. Siempre dicen que la brujería es mala. ¿Por qué? Porque está conectado con lo malo, que está conectado con el de abajo, que está conectado con los malos espíritus, con los demonios. Entonces, por eso dicen eso. Pero en realidad sí existen las brujas buenas o las personas que hacen magia buena, que es la magia blanca. Ahorita vamos a andar en eso. Entonces existen 2 tipos de brujas o 2 tipos de brujos
dos tipos de hechicerías. La hechicería buena y la hechicería mala. ¿Sí? Sí, ¿Qué onda más? Hay La más. La mala. es más frecuente Sí. por la propia maldad de las En- personas. En la brujería existe, como decíamos ahorita, vamos a entrar a esa. La brujería o la magia negra, la brujería o la magia blanca, la brujería o la magia roja y la brujería o magia verde. ¿Sí? La blanca y la verde tienen como mucha similitud. Vienen ¿Por qué? siendo Porque la blanca es como para protección, ¿sí? sanación, protección, una magia que se utiliza también con la naturaleza, al igual que la De verde. la verde. Entonces vamos a empezar en orden. Vamos a hablar de la magia negra, ¿sí? La magia negra, vamos a hablar un poco acá. Vamos a tomar aquí y dice que la magia negra es para causar daños, La que comúnmente para causar fallecimientos de personas, para dejar a personas en estado de cama, para volver a personas locas, para hacerle tanto daño a la persona. Es más, cuando le hacen brujería negra y se lo tiran a una persona, no es para hacerle daño a esa persona, es para hacerle daño a la familia. a la familia en general, ¿Por a los qué? que lo rodean. Cuando hay muerte, cuando hay desvivimiento de una persona, la familia es la que sufre. No solamente con el fallecimiento. Cuando dejan a una persona en la calle loca, la familia es la que sufre. Exactamente. Cuando dejan a una persona en una cama, la familia es la que sufre, no la persona, porque le hacen la maldad la hacen para que esa persona no se desviva. Cuando dejan loco en una cama, no desviva de una vez, sino que sufra la persona, y la familia es la que va a sufrir, Para que se vaya consumiendo se consuma poco a poco y la persona sufra el proceso hasta que ya el cuerpo no resista más. Eso, cuando le corren también, ahí entra la magia buena, es la contrarrestación de la magia negra. Y si hacen un buen trabajo, la persona puede salir de Se puede salvar. Ahí es donde entra el conflicto entre la magia blanca y la magia negra. De quién es más fuerte, si el que la hace para la maldad o quien quiera ayudar para combatir la maldad. Por ahí hay yo me vi un caso de una joven de acá de Urabá. Ella la entrevistaron y ella dijo que fue sobreviviente de brujería. El estado en el que ella mostró las fotos, cuando ella estaba con el maleficio, que esas de la magia negra, los maleficios. Cuando le hicieron el maleficio, esa mujer se consumió. O sea, era trocita y se consumió delgadita. Y la familia corrió y le hizo pues todo lo que correspondía. Limpias, todo. Y ella sobrevivió de eso, y ahorita su testimonio, y dice que fue sobreviviente de brujería. Hay gente que dice que puede que tuvo una enfermedad, pero hay que creer. Sí, de todo esto hay que creerlo, porque la maldad existe, la maldad siempre ha existido y va a existir. Pero en un caso que podamos, sería muy bueno contactarnos con ella y, sí, no sé, una entrevista y que cuente qué fue lo que pasó, qué penumbra fue la que vivió en ese tiempo en el que recibió aquel maleficio y todo el proceso que tuvo que tener para poder salir de esa maldad que le hicieron a ella. Sí, claro. Podemos continuar con la magia blanca, La magia blanca. que
se utiliza ya sea para contrarrestar la magia negra, para sanación, para bendiciones, para purificaciones. purificaciones. Es cuando te dicen, venga, coja estas ramitas y se baña, se hace unos baños los martes, se hace unos baños los viernes, con eso vas a abrir caminos, con eso vas a traer la abundancia, con eso vas a limpiar tu cuerpo, con eso vas a abrir, si no tienes trabajo, con eso vas a conseguir empleo, si no tienes dinero, con eso vas a llamar el dinero. Esa es la magia blanca, la que ayuda a las personas a abrir sus caminos, a limpiarse, decir que usted lo tienen amarrado, entonces báñese con esto, con ruda, sí, eso es como la ayuda que le dan a la gente para la purificación, en la magia blanca. Sí, también, no solamente para las personas, puede ser para las casas, un negocio, en general un vehículo. Quieres que te vaya bien con tu vehículo, por decirlo así, como tú dijiste, echarle este bañito al vehículo, a tu casa, a tu negocio, te puede ir bien contra la maldad, no permite que la maldad llegue a tu casa. Por ejemplo, cuando le dicen, venga, hágase un bañito con canela, que la canela es caliente y saca todo lo frío que usted tiene adentro. Eso es la magia blanca. La magia blanca, sí. Como dijimos ahorita, viene de la mano con la magia verde, porque utiliza plantas, naturaleza, para sus, por decirlo así, sus rituales o sus ¿cómo se le diría? Sus brebajes, no sé. Sí, sus tomas, algo así. Sí. Entonces iría de la mano con la magia verde. Sí, ahí va muy de la mano. La magia verde ya es... eso lo utilizan mucho los indígenas nativos, la magia verde, porque todo es con plantas. Para un dolor de cabeza una planta, para un dolor de muela una planta, para el dolor del cuerpo una planta, para la gripa una planta, o sea, tienen plantas para todo. Pero los indígenas, ¿cómo le dicen a las brujas? ¿Brujas o le dicen chamán? ¿O tienen algún...? Pero es que el chamán es de otras culturas. Okay. No, le dice brujas. El chamán existe en otras culturas. Por ejemplo, en República Dominicana hay mucho brujo. En República Dominicana hay mucho brujo. En Haití. En Haití. Haití se dice que es la tierra de los brujos. En Haití, en República Dominicana hay mucho brujo, ¿cierto? Sí. Pero la maldad es en Haití. Tú puedes ver la división entre Haití y República Dominicana. Y Haití es como si fuera un desierto. Y República Dominicana es más verde. Porque la maldad de Haití es para dañar. La brujería de Haití es para dañar. En Haití hay brujos que han dicho que van mucho famosos a hacer sus pactos. Para tener más dinero. O sea, allá es mucha maldad. Allá se maneja mucho la magia negra en Haití. Y en República también hay brujos, pero en República contrarrestan porque también hay mucho cristianismo, entonces chocan mucho las culturas. Entonces, por lo regular siempre los brujos o las brujas que están en República siempre pasan para Haití, porque Haití es tierra mala, ¿cierto? Tierra del que puede. Sí. Bueno, entonces, como la magia blanca y la magia verde siempre tratan van de la mano, pasemos a la magia roja o la brujería roja. La de los amarres. Esa es
también va muy de la mano con la magia negra. Sí. Se utiliza tanto para amarres, para esos hechizos de amor, por decirlo así. Para tener una persona ahí obligada al lado de uno. Exactamente, al lado, como obligar a la persona a que esté con ella sin ninguna condición, sin ninguna objeción. De ese tema es muy frecuente en la actualidad. Ese es el lado malo que ha tenido la brujería en estos tiempos. Sí. Que la gente ya la utiliza es porque si yo estoy viendo que una mujer, digamos en este caso, ve que una amiga tiene a su pareja y su pareja le da todo, por decirlo así, la tiene bien, buen hogar, de todo, muy bien. Entonces ella busca cómo separarlos y ella jalarlo para ella poder tener todo lo que su amiga tiene. Eso es envidia, claro. Es la envidia, para eso se utilizan mucho los rituales de magia roja, que son de amarre, o para separar dicha persona de otra. Sí. También se da mucho esa magia roja, se da mucho en la parte sexual. O sea, dice el man, yo me quiero acostar con esa mujer, y hace lo imposible para conseguir algún objeto de esa mujer para tenerla a sus pies y poder acostarse con ella. Entonces, lo he escuchado en objetos, no solamente objetos de la persona con la que quieras estar. Por ejemplo, una camisa, una loción, se puede mandar a rezar, por decirlo así, y en el momento de utilizar esa camisa, la pueden utilizar para lo que tú dices. Quiero estar con cierta persona, o quiero que me vaya bien en cierto círculo social. Entonces es como un atajo hacia lo que la persona quiere hacer. Lo he escuchado mucho. También puede ser como tratar de cuando la persona intenta algo con alguien y esa persona se niega o lo rechaza. Ahí es donde la persona quiere, por las buenas, por las malas o por las que sea, sí, y hacerlo, como tú dices, hace lo imposible. Entonces ahí puede que haya la maldad para poder que esa persona le haga algún daño psicológico, puede ser, o al manejar ese tipo de magia, la persona se desespere y solamente encuentra un consuelo con la persona la que le provocó dicho suceso. Entonces esa es una maldad súper, puede ser para protección de la pareja o puede ser para hacer maldad. Sí. Mira, te tengo otra historia muy impactante, muy, cuando me la contaron fue como algo terrible, pues, que me pareció. Era un señor que trabajaba en una finca. Esa pasó en el barrio 20 de enero. Pasó en una finca. Y el señor todas las mañanas, a las 5 de la mañana, se iba a pie para la finca. Y él sentía que siempre que se iba en la mañana, sentía risas y sentía como si le estuvieran jalando el pelo. Sentía como si algo le jalara el pelo. Y el señor llegaba a la finca normal. Y en las horas de la tarde
lo mismo. Sentía lo mismo porque él se venía en el medio de las bananeras. O sea, usted sabe que eso es muy solo. Sí, es una... Y si uno una se viene trocha, solo, por decirlo ¿cierto? Y él sentía que le jalaban su cabello, le jalaban su cabello. Me contaron que el señor una vez se aburrió de eso. La persona que me lo contó obtuvo la historia de primera mano. O sea, el señor se la contó. Un día se aburrió un día cualquiera se aburrió y él cogió y afiló el machete por los dos lados. Afiló el machete por los dos lados. Y el machete de él era cuadrado. Tú sabes que hay unos que son cuadrados, Sí, ¿cierto? sí. Y en una de las puntas le hizo una cruz y en otra de la punta le hizo otra cruz. Cuando hizo eso, le sacó el filo y lo bañó con agua bendita. Resulta y pasa que el señor se madrugó al otro día, normal, para su finca y empezó a molestarlo. Entonces él se cansó y sacó el machete y empezó a hacer cortes en cruz y empezó a orar. Cortes en cruz. Tiraba su machete en cruz, hasta llegar a la finca. Todo el recorrido el señor hizo esto en cruz. Cuando llegó a la finca, trabajó su jornada normal. Al llegar en la tarde, ya no sintió absolutamente nada cuando venía en el camino, en la tarde. ¿Sí? Cuando llegó en la tarde, preguntó porque vio una aglomeración en una casa y preguntó, ¿qué pasó allá? No, que la vecina se cortó los pies y tiene unas heridas muy profundas. Entonces el señor no se aguantó y así uniformado, pues cansado y con su ropa sucia, ropa de trabajo. con su ropa sucia, se fue ante la bruja, ante la muchacha y le dijo, tú eras la bruja. Delante de todo el mundo. Sí. Tú eras la que me molestaba en las mañanas y me molestabas en las tardes. Tú eras la bruja y eso te lo mereces por molestarme. Impactante. O sea, delante de la gente. Delante de la gente, y la gente me imagino que preguntándose qué pasó, por qué dice eso. Sí. Eso fue aquí en Apartador, Sí, el 20 de enero. Es parecida a la que yo te conté, la del Sí, señor que vivía solo y se dio de cuenta que era una vecina. Normalmente son las personas cercanas a la persona que afectan, son personas cercanas. Sí, personas que tienen confianza. Que tienen confianza, o sea, Sí. Exactamente, esa es la palabra, que tienen confianza con el afectado, que son cercanos, familiares, vecinos, personas que conoces apenas de palabra, y a veces son las que te quieren afectar o te quieren molestar. Sí. Ya sea porque estén enamorados de la persona o porque le Quieren hacerle maldad. Quieren hacerle maldad. Es algo muy sencillo, la maldad. Este tema abarca más que todo la maldad. Sí. La maldad que le tenga el uno al otro. No, y en la vida, mira qué tan antiguo es este tema y qué tan cierto es este tema que saliéndonos de acá, pero en el tema de la brujería, que ha inspirado a películas, ha inspirado a series, ha inspirado a obras de teatro, ha inspirado a documentales. Uno muy conocido es La Bruja de Blair, que es en un parque de Estados Unidos, y la leyenda de esa icónica bruja es
de una mujer que vivía en un pueblo. Blair se llamaba el pueblo. Se llama Blair. Y la joven fue acusada de brujería, pero jamás le demostraron que sí era una bruja. Como en muchos casos de los casos de Salem. Las brujas de Salem. Las brujas de Salem. Pero esta dama no la quemaron, ni la desvivieron ahí mismo, no. Lo que hicieron fue amarrarla en el bosque y abandonarla a su suerte. Entonces, ¿qué pasó? Se consumió se consumió ahí, pero despertaron lo que fue la brujería en ella. O sea, se volvió verdaderamente un espíritu del bosque malo. De ahí fue donde nació, porque unos excursionistas fueron a ese parque y se perdieron. Y pasó de lo que pasó. En el documental, que sacaron una película estilo documental, fue eso. O sea, fue contado por alguien que sobrevivió a ese icónico momento. Me acuerdo que ese documental era algo que con solo verlo te erizaba la piel. Sí, era eso fue en los tiempos. Eso fue hace muchos años que salió. Incluso ya no la volvieron a dar. No. Se dice que los archivos, los verdaderos archivos, la última imagen de esa película, que fue cuando caía la cámara, que se veía caminando a una sola persona, la bruja, hacia una sola persona. Esa imagen es real, fue la última imagen que sacaron de la cámara. Y ahorita, como tú decías, las de Salem, que también eran en Estados Unidos, que mataron más de 20 mujeres pensando que fue una gran persecución a las brujas, o algunas fueron verdaderamente brujas, otras fueron simplemente acusadas sin aquí en América fue prueba. Lo de Salem, y en Europa fue la Inquisición, que la llamada Santa Inquisición montó la perseguidora allá. Sí mataron más de 200 personas acusadas de brujería, entre mujeres y hombres. Sí, las llevaron a la hoguera, otras fallecieron en las tumbas, en las cárceles que eran debajo del nivel de tipo criptas, eran criptas. Otras fueron guindadas, sí, colgadas en la horca. Sí, eso fue una persecución, por decirlo así, de la iglesia hacia las personas que en su momento pudieran manifestar algún tipo de hechicería. Sí, que era la Santa Inquisición de la iglesia buscando. Es más, crearon un libro que supuestamente decía cómo identificar a las brujas. Sí, nunca lo supe o lo leí. Sí, crearon un libro, pero el libro quedó en la iglesia. O sea, el libro está en estos momentos en la bóveda privada del Vaticano. Es un libro que, por lo que estoy escuchando, jamás voy a leer. Se va a leer. Entonces quedaré con la expectativa de no. Se sabe que es con ese libro fue creado porque históricamente lo mencionaron, pero no hay copia, no hay nada, y solamente reposan las hojas o los pergaminos en la bóveda del Vaticano. Okay. Es que la iglesia también
ha creído en todo esto de la hechicería. Sí, eso es una... Además, hay un capítulo de la Biblia que es Éxodo 22:18, que dice que jamás dejad que la hechicería exista. De ahí es donde viene la persecución a las brujas. Entonces, querían erradicar prácticamente la hechicería y la brujería del mundo. Por eso no sé. fue la Inquisición. Se hizo esa, por decirlo así, una masacre de personas que ellos, como dice el libro, las identificaron como brujas. Pero vuelvo y digo, hubieron muchas personas que no lo eran, simplemente algunos que presentaban lepra o alguna enfermedad y asociaban esas enfermedades como si fueran enfermedades que da la maldad o que están poseídos por demonios, por el demonio o por ya el mismísimo Satanás. Entonces las cogían, las amarraban en una hoguera y las prendían vivas. Ese es. Acá tengo un documento donde están las 10 brujas más icónicas de la historia en todo el mundo. Podemos escuchar. Sí, se las quiero compartir. Dice que la primera se llama Janet de Motte y es de Francia. Vamos del siglo poner la imagen XV de cada una de ellas para que ustedes vean a cada una, cuando vayas diciendo la referencia de cuando vayas diciendo el nombre podemos colocar en la pantalla la foto o la imagen que se tiene de ella hasta el momento. Pues dice que la fama de ella es conocida por ser una mujer acusada de brujería en Francia medieval. Su historia fue uno de los ejemplos más conocidos de mujeres que fueron perseguidas durante la caza de brujas. Bueno, la segunda es Lucia de Celeva, de Italia, del siglo XIV. Ella fue famosa por practicar magia oscura. ¿Sí? También fue desvivida en la hoguera. Su juicio fue quemada. Esa fue en lo de la Inquisición. Esta fue en el siglo XIV. Sí, esas persecuciones de la Inquisición. Sí. Granny es de Inglaterra. Ella fue entre el siglo XVI y el siglo XVII. O sea que tuvo una buena trayectoria. Era adivina y hechicera. ¿Sí? Fue asociada a las primeras profecías conocidas en Inglaterra y fue una de las mejores sabias. O sea que ella la hechicería la utilizaba para el bien. Sí. Prácticamente, por decirlo, ella falleció ya de la edad. Sí. No fue una bruja perseguida, no fue una bruja mala, no utilizó su poder, por decirlo así, para hacer la maldad. Esa es la diferencia entre las brujas que fallecieron en los juicios de Salem y en la Inquisición por su fama de hacer la maldad. Fueron brujas que se mantuvieron en bajo perfil, por decirlo así, y ayudaban. Bueno, aquí tenemos la famosa bruja de Blair, que como les conté ahorita, fue una mujer que fue acusada de brujería y fue abandonada en un bosque. Tenemos a Mary, que es de Nueva Orleans, del siglo XIX. Fue la reina del vudú. O sea, esa sí también fue una mujer muy poderosa y una líder espiritual. Tenemos a Betsy Dumpet de Estados Unidos del siglo XVIII. Estas son las brujas más icónicas del mundo.
Las más conocidas, las... No, las más icónicas, las que han tenido como ese ese impacto en la sociedad o en la historia para que su nombre quedara quedara plasmado en la historia, sí, quedara plasmado. Tenemos a Tituba Salem, que ella fue una de las que murieron en Salem. Era la líder de las brujas de Salem, por decirlo así. Ella fue acusada de brujería y fue muerta en el juicio de Salem. Sí, en 1692. Tenemos a Joan of Arc de Francia, del siglo XV. Tenemos a Anne Boleyn de Inglaterra. Mira que hay muchas prácticamente entre Europa y Estados Unidos. Entonces, en ese tiempo. Sí, como te digo, este tema es bastante arduo. Sí. Bastante amplio. Nos quedamos corticos en el tiempo. Sí. Pero vamos a tener otro. En otra oportunidad vamos a poder extender más de este tema. Queremos hacerles llegar a ustedes buen contenido. Queremos hacerles llegar a ustedes y hacerles entender a los consumidores de este mundo paranormal, de este mundo extranormal, de la brujería, de todo, de lo holístico, de las predicciones, todo. Hay que creer con respeto, hay que creer de que no estamos solos, como se dice, siempre hay algo que nos está observando, porque sea bien o sea mal, siempre nos encomendamos a los ángeles, siempre estamos ahí pendientes de todo, pero la maldad existe. Sí. La maldad existe y se presenta en muchas formas. Como lo dijimos en el anterior podcast, todos estos temas los tratamos con mucho respeto. Son temas de respeto. A que la maldad existe y la maldad va a existir, no solamente la vamos a ver en este tipo de temas, en guerras, en lo que estamos viviendo el día a día con ciertas situaciones, ya sean propias, ya sean de un familiar o sean de algún vecino. Siempre vamos a ver la maldad. Entonces, esto son temas que vamos a tratar con mucho respeto. Todos los temas que nosotros traigamos aquí a esta mesa, a este podcast, van a ser con mucho respeto. Sí, claro. Y vamos a tratar de traerles el mejor contenido que podamos, las mejores historias, las mejores referencias de este tema paranormal, y va a ser de la mano de Daniel Tuberque y Nelson Correa. Entonces, muchas gracias. Este tema quedó abierto. Sí, este tema es muy extenso. Es bastante extenso, quedó abierto para otro próximo capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, y los del otro lado nos encuentran en todos. En Instagram nos encuentran como Hilos del Otro Lado Raya al Piso Podcast. En YouTube nos sigan, porque aquí tenemos cada 8 días los sábados, estrenamos los capítulos a las 12 de la noche. Y hacemos los videos cortos en YouTube, en TikTok y en Facebook. Entonces, para que nos sigan, para que sigamos creciendo. Espero que les esté gustando este contenido que estamos realizando, y es con mucho gusto. ¿Alguna sugerencia que tengan para nosotros? ¿Alguna historia? Si quieres, le podemos adelantar, o podemos, para que la gente nos opine sobre o estén preparados sobre el otro tema. ¿Qué tema podemos ver? Pueden ser las sombras. Los hombres sombra, como se dice normalmente. Los hombres sombra. Será el tema, para que se preparen, para que lo estudien, para que estén pendientes de todo lo que se viene.
y es con mucho amor y con muchas ganas que estamos haciendo este hermoso proyecto. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias por estar ahí presente en nuestro podcast y esperamos que sean muchos más. Como siempre hemos dicho, este proyecto es algo que hemos querido hacer hace mucho tiempo y lo estamos haciendo realidad. Muchas gracias por sus vistas, su compartir, su campanita para cuando subamos videos, para cuando estén los videos cortos, los puedan ver y nos puedan seguir apoyando. Muchas gracias. Muchas gracias.